Yo al saber que soy miope y de repente no traigo lentes, porque sería muy interesante si yo siempre hubiera sido miope y para mí la vida fuera borrosa. Entonces, si la vida para mí es borrosa y tú me pides ver otra cosa, yo digo, bueno, es parte de tu percepción, de vocación. Cuando te enteras que tienes miopía y te pones los lentes, dices, wow, mira, así se ven otras cosas. Pero eso al final yo lo que te diría y te retaría en ese proceso es, pero eso al final sí condiciona que tu proceso de desarrollo sea diferente. Entonces, cuando tú creces, lo que debe pasar es que tu capacidad cognitiva compense ese fenómeno para que no tengas un problema. Yo voy a hacer eso y hay gente que no. Eso es lo que es muy interesante. Es parte del fenómeno cultural, familiar. Entonces, cuando tú ves todas estas aristas que luego se vuelven muy complicado, pero que los papás entiendan que sí puedo hacer cosas para ayudar a que mi hijo esté mejor y que eso es bien importante, ¿no? Y que el hecho de tener TDA no es igual a fármaco y que si le tengo que dar un fármaco no es de por vida, que estén muy seguros que no tienen efectos secundarios a largo plazo sobre ningún órgano diano y que en términos generales van a ayudar a que esté mucho mejor. A mí luego me sorprende, dicen doctores que no le quiero medicamento porque le va a dejar el hígado sensible y luego no va a poder tomar, lo va a volver adicto, ¿no? Entonces, que sepan que eso no sucede. No por eso le tengo que dar un medicamento, sino es nada más que se sumen a este proceso de integración. Siguiendo con esta conversación, Pilar es una radióloga. Ya puedes diagnosticar el TDA por medio de una imagen. Miren esta imagen. ¿Qué se ven? O sea, porque se ven unas líneas increíbles. O sea, esto yo lo puedo imprimir en mi casa y tenerlo de cuadro. Está maravilloso. Está divino. Bueno, a ver, te cuento un poquito, le cuento un poquito a todo tu público. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que el doctor Barragán y yo llevamos muchos años trabajando juntos y somos un par de locos apasionados de lo que hacemos. Entonces, bueno, nos encanta. Desde el planteamiento que puso el doctor Barragán de que esta parte del diagnóstico del TDA, pues no siempre estaba tan sustentado por nada, ¿no? Era muy de percepción, era muy de si tienen ciertos síntomas. ¿Cuánto es el porcentaje de niños que vienen con TDA que realmente no tienen nada? Pues yo creo que el 60-70%. Primero, les quiero contar que yo soy radióloga pediatra y esta parte de identificar o tratar de identificar algún patrón en el TDAH surgió porque justamente no tenemos un marcador, como decía el doctor Barragán, como en la diabetes, que se sube el azúcar, como en la anemia, que si tienes por abajo de 9 ya tienes anemia. Aquí no tenemos ningún marcador y todo el mundo diagnostica TDA, ¿no? El niño inquieto tiene TDA, la vecina le dice a la mamá que la prima de la amiga le dijo que su hijo estaba igualito y tenía TDA. Entonces estábamos buscando una forma científica de poder probar que sí tenían TDA, ¿no? Y entonces, bueno, primero comentarles que en el TDA, pues como ya hemos platicado, hay varios subtipos de TDA. Tenemos los niños que son más impulsivos, que generalmente son más los hombres, los varones. Tenemos los niños que son más inatentos, que generalmente son más las niñas. Y puede haber una combinación, ¿no? Que pues sean hiperactivos e inatentos. Entonces, bueno, había muchos estudios ya acerca de los niños hiperactivos, ¿no? Y la razón por la cual estaban más estudiados es que porque antes se pensaba que solamente el TDA era de niños hiperactivos. Partimos entonces la investigación de que ya teníamos algunos datos de niños con hiperactividad y el circuito que está alterado en estos niños de hiperactividad es el que va de la región frontal a una zona que se llama el cíngulo, que está como a la mitad del cerebro, en donde es como si fuera la red donde se consolida toda la información y de ahí parte hacia diferentes áreas del cerebro. Entonces, eso está afectado en los niños hiperactivos, ¿no? Ese circuito frontal hacia el área cingulada. Y el doctor Barragán planteó la teoría de que seguramente había un circuito extra que no estaba descrito antes, de la región frontal hacia la región occipital, hacia el cerebelo, en donde el circuito pasaba también por la parte de emociones, ¿no? Obviamente por el área cingulada, y que llevaba más por la sintomatología a dirigirnos hacia los niños inatentos, ¿no? Estos niños que están
como calladitos, como que no ponen atención, como que les preguntas algo y ¿qué pasó? ¿No? Y entonces, bueno, pues el reto era básicamente primero identificar que existiera este circuito, es el área temporal que es simulada. Ok, entonces toda esta está aquí, aquí tenemos toda esta masa gris que es el cerebro. Y por esta zona está la zona singular, ¿no? Dale. Entonces por ahí pasa todo y por ahí se distribuye todo, ¿no? Entonces, ahí también está el centro de control de impulsos. Pues es súper importante que nos acordemos, ¿no? Entonces, en esta técnica de resting state, lo que pudimos observar es que cuando nosotros dejábamos a los chiquitos de déficit de atención, que fue difícil porque justamente son hiperactivos y son inatentos y que nos siguieran las instrucciones fue difícil, pero lo logramos. Lo que encontramos es que comparado con niños que no tienen déficit de atención ni ningún déficit, digamos, neurológico de alguna otra cosa, porque tuvimos que tener un grupo control y un grupo con pacientes con déficit de atención para poder compararlos. Claro. Entonces, lo que hacíamos era Niños latosos normales con niños que realmente tienen el Exacto. trastorno y se nota. Exacto, que teníamos sospecha clínica y sospecha clínica documentada por el neurólogo y por las pruebas, porque también hay ciertas pruebas psicométricas que utilizan los neurólogos para realizar el diagnóstico, ¿no? Antes no teníamos la resonancia magnética funcional, entonces se quedaban en el diagnóstico clínico y en las pruebas psicométricas. Bueno, se quedaban. A ver, ustedes aquí en este centro, pero la mayoría de los médicos neurólogos y eso lo están diciendo. No, bueno, y todavía algunos están como en, vemos si les creemos o no. Pero imagínate, o sea, entonces realmente estamos hablando de que esto se hace aquí, es nuevísimo de paquete, es mexicano, o sea, estamos distribuyendo en esta, ¿no? En esta información de manera viral, gracias a ustedes, de esto que sí sirve y que es real. Estamos viviendo historia, chicos. Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros hicimos este análisis con el resting state, lo que vimos es que los chavos con déficit de atención tenían como muchos focos prendidos, muchísimo, comparados con los niños control, ¿no? Le dábamos vuelta y vuelta y decíamos, ¿qué va? Y entonces, bueno, la explicación clínica que nosotros encontramos a esto es que había dos cosas importantes. Tenían prendido como todo alrededor, como si fuera un árbol y tuviera muchísimos arbustos. Esos eran los niños con TDA. Y los niños control tenían un árbol con poquito arbusto, ¿no? Como un bonsai. Como, pues sí, como un bonsai. Tenían muchas menos hojitas. Estilizado estilo bonsai. Muy bien. Y otra cosa importantísima que encontramos es que el área cingulada no se prendió en ninguno de los niños con déficit de atención. O sea, el área de control de impulso. O sea, sí está intrínsecamente relacionado con el la área emoción. de control de impulso. Con el área de control de impulso. Entonces, por eso ves al niño con déficit de atención que se quiere cruzar la calle y no ve si viene coches y viene nada, se cruza. Porque no tienen control de impulso, ¿no? O sea, los niños que son obesos porque no pueden controlar el impulso de estar comiendo todo el tiempo, esos sí tienen una alteración neurológica, ¿no? Que no tienen una manifestación neurológica, porque tú los ves y los ves gorditos, pero no los ves que tengan ningún problema aparentemente neurológico. Entonces eso es impresionante porque si tú controlas en la terapia que debe ser multidisciplinaria y en lugar de darles dieta y darles chochitos para bajar de peso y darles lo que sea que les den, o el gastroenterólogo, el nutriólogo, quien sea que el endocrinólogo les revisan las hormonas y resulta que no, que lo que el niño tiene es una cosa a nivel neurológico que no puede controlar el impulso, ¿no? Entonces, muchas veces, y lo que se ha propuesto es darles medicamento igual que a los niños con déficit de atención. Les baja la ansiedad, empiezan a poder controlar esta falta de control de impulso y empiezan a comer menos. Poderles ayudar a los hijos entendiendo que puede ser una parte neuronal y que no es culpa de nadie, más que de que tiene un rollo, yo creo que puede alivianar a muchísimos chavos. Exacto. O sea, los chicos con déficit de atención difícilmente llegan a tus 3 A's, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes. Tienes eso, pero no lo vas a curar, pero lo puedes compensar, ¿no? Y entonces a lo mejor de adulto te vuelves una persona súper trabajadora, enfocada en algo, ¿no? Y entonces es como darle la vuelta al TDA y usarlo a tu favor, ¿no? Y eso está muy bien.
Entonces, bueno, vimos eso y la otra de las técnicas funcionales es justo la de las carreteras, ¿no? La de los tractos, que esa es como muy visual, me gusta mucho esa. Toda la información que se maneja en el cerebro va de un punto a otro, ¿no? Y a través de esas carreteras, por así decirlo, de alguna manera, que unas van a Acapulco, otras van a Cuernavaca, otras van a Querétaro, otras van, ¿sabes? Y van cochecitos por ahí, que ves, la información va por la carretera a cierta velocidad. Entonces, los chiquitos que tienen déficit de atención, encontramos que tienen mucho menos número de carreteras, de tractos, de trayectos para llevar esa información. Entonces, estos carritos tienen que ir como mucho más rápido porque el cerebro dice, si voy más rápido, llego, pero no llega, porque al final, si tú quieres ir a Acapulco y no tienes el trayecto, la vía, la carretera para llegar a Acapulco, no llegas. Aunque vayas rapidísimo, vayas y de vuelta, llegas hasta Cuernavaca. Entonces, los niños controles tienen mucho más trayectos y sus coches, sus carritos, la bolsa que lleva la información, va mucho más despacio porque saben que va a llegar, ¿no? Y va a llegar en un momento dado, otro llega, ¿no? Y bueno, partiendo de esto, primero encontramos que el tracto frontal al cerebelo existía, ¿no? Que eso no está documentado en ninguna parte y fuimos los primeros que lo hicimos a nivel mundial. Sí, estuvo muy, muy lindo eso. Porque ya se habían descrito los tractos de los niños hiperactivos, que va de la región frontal a la región cingulada, pero es el de niños inatentos, que es el frontocerebeloso, no se había descrito. Entonces, O sea, de aquí para acá. exacto, ese no estaba descrito. El que estaba era de aquí a acá. Exacto, que son los niños, aquí acá son niños hiperactivos, aquí acá son niños inatentos, ¿no?